Fuego silente en la brecha. Me llamo Adrián y durante 13 años serví en la Brigada de Reconocimiento de Montaña. De todas las patrullas en las que arriesgué la vida, solo una continúa despertándome sudoroso en plena madrugada, con la certeza de que aquello no fue una alucinación. Corría septiembre de 2006 cuando recibimos la orden de registrar una franja boscosa, entre Yécora y la Sierra de Bacanora, al sureste de Sonora. La instrucción sonaba rutinaria: localizar indicios de un laboratorio clandestino escondido entre los cañones. Éramos 9 hombres al mando del teniente Bonilla, curtidos en vértigo y polvo. Aún así, ninguno imaginaba la forma en que esa noche nos despojaría de toda presunción de valientes. El avance comenzó a las 19:00. El ocaso dejó pinceladas cobre en los riscos, y pronto solo quedó el murmullo del viento colándose entre pinos viejos que se alzaban, como vigías cansados. Íbamos en 2 Humvees, luces apagadas, siguiendo una brecha angosta de terracería. A las 22:30, la señal de radio ordenó descender y proseguir a pie. Según inteligencia, el objetivo quedaba a menos de 3 kilómetros. La humedad fría se pegaba a la piel como un trapo helado, y los insectos insistían en zumbar junto a los oídos. Entonces ocurrió algo que me descoyuntó. Los nervios, todo sonido se extinguió de golpe. El bosque, siempre vivo incluso de noche, quedó repentinamente mudo. Ni grillos, ni hojas, ni nuestro propio jadeo. Solo un silencio espeso que parecía absorber la respiración. Bonilla levantó un puño, solicitando alto total. Pude ver el vapor de mi aliento suspendido, inmóvil, como si el aire hubiera olvidado moverse. Mi estómago se encogió con esa señal primitiva que antecede a la desgracia. Caminamos unos metros más hasta un claro circular que la luna iluminaba con un resplandor lechoso. Allí, sobresaliendo entre la hojarasca, había un círculo de rocas ennegrecidas, restos de un fuego antiguo que alguien había delineado con precisión casi ritual. Al centro, un cráneo de venado se consumía en brasas moribundas sin que hubiera leña que alimentara las llamas. Nadie pronunció palabra. Resultaba imposible decidir qué chocaba más, que aquel fuego ardiera sin combustible, o el silencio, rotundo que seguía envolviéndonos. De pronto un crujido quebró la quietud, proveniente del costado oriental del claro. Giramos fusiles al unísono y allí lo vimos. A contraluz, emergiendo entre los troncos, apareció un ciervo descomunal, demasiado alto para ser real. Sus astas eran retorcidas, como raíces arrancadas de la tierra, y su piel pendía a jirones dejando entrever carne oscura latiendo debajo. Lo peor era su estómago, abierto como si lo hubieran eviscerado, un hueco que mostraba costillas ennegrecidas, sin que brotara sangre. Las cuencas de sus ojos brillaban de un amarillo febril. El animal avanzó con un trote imposible. Cada pisada no sonaba, sino que vibraba, como martillazos dentro de la cabeza. Instintivamente apunté al pecho y disparé 3 veces. Las balas atravesaron aquella membrana putrefacta y se incrustaron en el tronco de un pino, detrás. Sin soltar su mirada, la bestia emitió un bramido que no salió por la boca, sino que retumbó desde el interior hueco de su tórax. Todos abrimos fuego. La noche se iluminó con los fogonazos, pero la criatura apenas se estremeció, igual que un saco de piel colgando de un alambre. El teniente ordenó retroceder en abanico. Los casquillos caían calientes sobre la hojarasca, helada mientras el ciervo muerto seguía avanzando. Cuando estuvo a unos 10 metros, su cuello se quebró con un chasquido y la cabeza colgó de lado, torcida de forma antinatural. Aún así, caminó otro par de pasos. Entonces la bestia se replegó sobre sí, igual que si las piernas no soportaran el peso, y se desplomó levantando un polvo fino. Nada más tocar el suelo, se deshizo como papel húmedo y quedó convertido en una masa negra que hervía, desprendiendo un olor a cobre quemado y almizcle. Cualquiera habría deseado creer que aquello había terminado, pero lo indecible apenas comenzaba. Del charco negruzco emergieron como larvas despertando unas figuras humanoides del tamaño de un niño. No tenían rostro, solo piel lisa y gris que relucía como aceite. Caminaban erguidas, sin dedos discernibles en pies ni manos. Se contaban,
al menos una docena, y se movían con una fluidez que contradecía sus extremidades cortas. Rodearon nuestro semicírculo sin emitir un sonido. El silencio era ahora martilleante. Podía oír mi pulso golpeando el cartílago de mis orejas. Disparamos ráfagas cortas, medimos cada cargador, pero las balas atravesaban aquellos cuerpos gelatinosos dejando agujeros que se cerraban al instante, como si el tejido se plegara de nuevo sobre sí mismo. Una de las figuras se abalanzó contra Cárdenas, el granadero del grupo, hundiéndole la mano dentro del pecho como quien atraviesa agua tibia. Cárdenas cayó de rodillas sin un grito. Por la boca le brotó un chorro espeso, demasiado oscuro, para ser sangre fresca. Yo sentí la cordura resquebrajarse alumbrada a ráfagas por los disparos. El teniente gritó que abriéramos paso hasta los Humvees. Retrocedimos en bloque, soltando granadas de fragmentación para cubrir la salida. Las detonaciones rompieron finalmente la mudez. Un trueno triple que encendió el cielo de destellos anaranjados. Yo fui el último en girar hacia la brecha. Al hacerlo, advertí que las criaturas no se dispersaban con la metralla. Simplemente se separaban en dos, como sombras divididas por un rayo de luz, y las mitades seguían avanzando, regenerándose mientras caminaban. Sentí un vértigo oscuro en el pecho. Aquello no obedecía a ninguna lógica biológica conocida. Llegamos a los vehículos y nos atrincheramos detrás de las puertas blindadas. Salcedo montó la ametralladora Browning y barrió el claro, rociándolo con plomo ardiente. Yo lancé la última granada incendiaria y el fuego lamió los troncos como un latigazo, coloreando el bosque con luz anaranjada y negra. Las figuras se detuvieron al borde de las llamas, deformándose al calor como cera. Por fin, la maldita quietud se rompió con un sonido que aún me desvela. No era un grito, sino un coro de chicharras ralentizadas, un chirrido que atravesaba las costillas igual que una sierra. Bajo ese coro, las criaturas se retrajeron entre sombras, retrocediendo hasta fundirse de nuevo con la mancha viscosa que había sido el ciervo, y la amalgama completa se deslizó dentro de la tierra, dejando brasa y humo. En cuestión de segundos, todo estuvo otra vez quieto salvo el crepitar de la hojarasca incendiada. No hubo persecución. Nadie insistió. Subimos a los Humvees, sin reportar por radio la verdadera causa del contacto. Mencionamos posible artefacto incendiario enemigo y 2 bajas por fragmentación. Condujimos 10 kilómetros hasta un punto de extracción en ruinas mineras y, al amanecer, un helicóptero nos evacuó. Durante el vuelo, el silencio impuesto por las turbinas se parecía demasiado al vacío que había precedido a aquella aparición. En el puesto de mando, la versión oficial se escribió con tinta fría. Encontrados restos de fauna en descomposición, probable venado, y restos humanos que no pudieron identificarse. 2 elementos muertos en enfrentamiento con presuntos delincuentes. A los sobrevivientes nos citaron para evaluaciones psicológicas y análisis toxicológicos. Negativo a estupefacientes, negativo a contaminantes bioquímicos. El parte médico señaló estrés agudo. Con eso cerraron el archivo. 2 semanas después, Salcedo solicitó baja voluntaria y desapareció de los radares del personal castrense. Figueroa, el operador del segundo vehículo, se pegó un tiro en un hotel de paso, en Nogales. Las autopsias, supe después, revelaron en ambos un mismo hallazgo. Cicatrices internas en la cavidad torácica, como si el tejido hubiera sido removido y recolocado. Nadie quiso explicarlo. Al resto nos reubicaron en distintas unidades, fragmentándonos, como para diluir la memoria colectiva de lo que vimos. Hoy soy un civil que le da la espalda a la selva, pero duermo con una lámpara de gas encendida. A veces el zumbido eléctrico se corta de súbito, y ese silencio denso regresa, idéntico al que precedió a la bestia. Cuando ocurre, mi piel se eriza anticipando el crujido de ramas y el chirrido imposible. No importa quién lea esto, ni la credibilidad que otorguen. Escribo solo para forzarme a admitir que sucedió. Y para advertir quizá a la siguiente patrulla que se adentre por esos cañones. Si el bosque calla de golpe, retrocedan. Porque hay fuegos que no necesitan leña y criaturas que no sangran. Y una vez que el silencio las anuncia, la montaña
Entera parece contener la respiración, esperando a ver quién parpadea primero. El costo de equivocarse son pulmones vaciados, nombres borrados de informes y noches eternas donde la oscuridad sisea con voces de insecto dentro de la cabeza. Yo parpadeé, y desde entonces la luz nunca es suficiente. La garganta del silencio. Me llamo Mauricio Lara, ex sargento segundo del 58 Mioto Batallón de Infantería. Hoy, con 57 años y varias campañas contra el narco en la espalda, todavía me levanto empapado cuando recuerdo lo que sucedió en marzo de 2008, en lo más hondo de la Sierra Nayarita. Desde aquella noche no he vuelto a dormir de corrido. La orden llegó un martes de madrugada, dentro de una carpeta marcada con la palabra plataforma. El mayor que la trajo evitó mirarnos a los ojos. Su nerviosismo contrastaba con el sigilo de mi Inodecim. Las instrucciones: localizar y neutralizar un laboratorio de metanfetaminas escondido en un cañón, al que los lugareños llamaban la garganta del silencio. Éramos 16 hombres y una teniente médico, 6 cadetes sin fuego real y 10 veteranos curtidos. En las imágenes satelitales no se veía más que un tajo gris entre montes verdes, sin rastro de caminos, fogatas o gente. Partimos al amanecer siguiente. Dejamos los vehículos en el último tramo de terracería y seguimos a pie. Cada cual cargaba ración para 4 días y un rollo de cinta fluorescente para señalizar la ruta de vuelta. Los habitantes de los caseríos cercanos se escondían tras las puertas. Un anciano, al oír el nombre del cañón, murmuró que las piedras allá dentro no son de Dios. Lo tomé por superstición campesina. Ahora me arrepiento. El primer día fue rutina de selva, calor sofocante, garrapatas pegajosas y mosquitos zumbando en cada oreja. Montamos el campamento en un claro abovedado por árboles nudosos. Allí hallamos un venado putrefacto atravesado por un palo tallado con símbolos que no parecían letras ni números. El teniente Ramírez ordenó dejarlo intacto. Dijo que lo investigaría antropología forense. Nadie volvió a mencionar el tema en voz alta. El segundo día el terreno se cerró tanto que la luz apenas tocaba el suelo. El operador de radio se quejaba de un zumbido permanente, similar al de un generador lejano. Dentro del receptor encontró un polvo gris que no supo identificar. A media tarde topamos con un cerro de botas militares apiladas suela arriba. Algunas recientes, otras resecas hasta romperse. Las fotografiamos, sellamos las coordenadas y seguimos adelante. Retroceder jamás figura en los verbos del ejército. Al caer la tarde del tercer día, llegamos por fin a la quebrada. Un galpón metálico yacía a la orilla de un arroyo oscuro, como si alguien lo hubiera abandonado a mitad de una explosión. Las láminas del techo estaban dobladas hacia afuera, pero las vigas internas permanecían sanas. Dentro, tambores vacíos, tubos quemados y un olor metálico combinado con algo eléctrico, como el que queda en el aire después de una descarga. En una esquina encontramos una caja de madera sellada con lacre, sin logotipos. La dejamos allí, orden de Ramírez, y montamos guardia. Me tocó la medianoche con Paniagua. El silencio era tan denso que cualquier movimiento parecía sacrilegio. A la 1:13 exactos los grillos callaron de golpe. Paniagua señaló la ladera. Una silueta descendía despacio, cabeza gacha y brazos colgando. Di el alto reglamentario. Mi voz se hundió en un aire que sentí sólido. Enfoqué con la lámpara y comprendí que aquello no era un ser humano. Sin cabello, sin ropa, piel de barro seco, ojos lechosos enormes y una boca tan diminuta como la de un recién nacido. El instinto militar venció al terror y disparé 3 ráfagas. Las balas se hundieron en su torso sin sangre ni impacto seco, como si hubiera disparado a sacos de tierra húmeda. El resto de la unidad se desplegó. El artillero soltó un calibre 150, que abrió un hoyo que se cerró como arcilla mojada. Entonces, la criatura alzó la cabeza y vibró. No fue un gruñido que se oyera, sino una sacudida que se sintió en los huesos. Ramírez ordenó repliegue. Huyendo monte arriba, la noche parecía amarrada a la cara. Cada 20 metros escuchaba a mis espaldas
Un golpe hueco regular idéntico a un corazón gigante. El GPS marcaba bucles imposibles, la brújula giraba sin norte. Entre el caos perdimos al cabo Radillo. Cuando el cielo clareó, descansamos en un claro pétreo. Radillo no contestó al pase de lista. Encendimos la radio. Solo siseo. De pronto, emergió una voz deformada que parecía la suya. Puerta abierta. Corro con ellos. Se cortó y no volvió. La extracción aérea llegó al anochecer. Ascendimos en el Cougar con el alma encogida. En el hospital de Tepic nos hicieron analíticas y encefalogramas. Presentábamos picos de cortisol y patrones, anómalos de ondas cerebrales, pero nadie explicó nada. Al día siguiente firmamos un parte que describía instalación ilícita destruida, sin hostiles, sin bajas. 2 civiles de traje gris nos interrogaron por separado. Preguntaban por olores metálicos, interferencias en equipos, luces anómalas. Nunca mencionaron la criatura. Se llevaron mi chaleco, mis botas y el casquillo deformado del calibre .50 para análisis. Nunca los devolvieron. Esa noche entré al servidor interno usando una contraseña genérica de logística. Encontré 4 expedientes casi idénticos desde 1995. Patrullas enviadas al mismo cañón, siempre formadas con reemplazos, siempre con al menos un desaparecido y reporte de interferencias. El enemigo oficial era el narcotráfico. El real permanecía sin nombre. Borré mi rastro digital y pedí traslado. Lo aprobaron en 24 horas. Me retiré 2 años después, incapaz de sacudirme la culpa. Desde entonces vivo al filo del insomnio. Cada marzo la casa huele a encino mojado aunque no llueva, y a veces escucho 3 golpes secos en la pared, los mismos que marcaron nuestra huida. Conservo en un cajón la fotografía del cerro de botas y 3 casquillos deformes, reliquias de una lógica que se disolvió aquella madrugada. No busco absolución ni fama, solo que alguien recuerde que existen lugares que anteceden a la historia, y que el mapa militar no alcanza a domesticar. Si algún día reciben la orden de internarse en un cañón, donde los relojes demoran y las brújulas enloquecen, recuerden mis palabras y huyan antes de que la oscuridad pronuncie su nombre, porque si se quedan, quizá una boca diminuta y unos ojos sin párpado les demuestren que la muerte no es el peor de los finales. El peor es seguir vivo, marchando al ritmo de un corazón que no se cansa jamás. Las piedras de la garganta del intocente silencio siguen allí, palpitando bajo el sol como si cada grieta fuera la puerta a algo demasiado antiguo para temer al hombre. Mientras esas piedras existan, habrá uniformes dispuestos a servir de carnada. Yo solo escribo y espero, contando los golpes que llegan a mi pared. Si un día dejan de sonar, sabré que la criatura ha aprendido a moverse sin ruido, y esa será la última vez que descargue este recuerdo sobre el papel. La patrulla fantasma. Nunca pensé que, después de 22 años de servicio, lo que me quitaría el sueño no serían los disparos ni las explosiones, sino el recuerdo insistente de unos rostros cubiertos de barro que jamás debieron existir. Me llamo Rafael Cuellar. Fui capitán de infantería de la Marina peruana, y esto ocurrió en 2009, en la frontera selvática de Madre de Dios con Brasil, durante una misión que, en teoría, solo buscaba monitorear rutas ilegales de mercurio, usado por mineros clandestinos. Éramos 5 hombres equipados con lo mejor que podía ofrecer un presupuesto escaso. Fusiles relativamente nuevos, un GPS recubierto con cinta para la humedad y raciones deshidratadas que se volvían una pasta, agria en la boca. La selva nos envolvía con ese olor agrio de hojas podridas. Los mosquitos lamían cada centímetro de piel, y el cielo, aún de día, parecía un techo de hojalata caliente que sudábamos por dentro de los cascos. Avanzábamos con el barro cubriéndonos, los tobillos cuando topamos con algo que nos detuvo. Unas huellas más hondas que las nuestras, frescas, demasiado uniformes para ser de cazadores locales. Seguimos aquella línea como se sigue una trenza de sangre después de un tiroteo. Cada 10 metros, uno miraba atrás para vigilar el flanco. Así llegamos a un claro diminuto donde descubrimos una fogata reciente y junto a ella,
a otro pelotón. 5 hombres, idéntico número. Pero ahí acababan las coincidencias. Llevaban uniformes verde olivo descoloridos, el tipo de tela gruesa que dejó de fabricarse en los 90. Sus fusiles eran FAL belgas, reliquias que en mi país se retiraron hace décadas. El parche de pecho decía Batallón de Selva 54, una unidad brasileña que, yo lo sabía, se disolvió tras un motín interno en 1985. Pensé que era un error de la vista, tal vez un grupo de paramilitares con equipo robado. Sin embargo, la disciplina con la que se formaron para saludarnos era de academia. Espalda recta, mirada fija, talones que chocaban con un sonido seco. Me acerqué, levanté la mano y solté un ¿de dónde vienen? Solo uno respondió, el que parecía su comandante. Su castellano tenía esa cadencia amazónica antigua, casi musical. Dijo algo como, estamos en patrulla de rutina, capitán. El resto permanecía inmóvil, como estatuas de yeso sudoroso. La tensión duró apenas segundos. Luego emergió la camaradería instintiva de quienes se reconocen soldados antes que enemigos. Compartimos cigarrillos, raciones y un silencio incómodo, mientras el crepúsculo manchaba el follaje con un azul grisáceo. Me llamó la atención el brillo de sus botas, impecable en un terreno que nos tragaba a todos. Ninguno llevaba radio. Solo un gran PRC-77 tan limpio que parecía recién salido de depósito. Al caer la noche armamos una pequeña fogata. El sargento Vargas sacó de su mochila una bolsita de café soluble. El humo se mezcló con la bruma, espesa y junto al crepitar de la leña húmeda, el aire adoptó un tono casi irreal. Los brasileños hablaban poco. Cuando lo hacían, mencionaban ubicaciones que ya no figuraban en los mapas actuales. Uno contó algo sobre la represa inacabada de Tabocal y las emboscadas de 1983. Yo asentía, pero sentía un leve mareo, como si la conversación estuviera transcurriendo dentro de un sueño ajeno. En cierto momento, uno de mis hombres, el cabo Ríos, me susurró que sus fusiles no tenían seguro. Le respondí con un gesto. No íbamos a provocar nada. El cansancio nos cayó encima como un manto pesado. Acordamos turnos de guardia, aunque en la práctica todos dormitamos intermitentes. Recuerdo haber abierto los ojos cerca de la medianoche y ver, al borde del claro, la figura de uno de ellos mirando la selva con el arma colgada al hombro, inmóvil pese a la lluvia ligera que ya empezaba a golpear las hojas. Cuando la primera luz filtrada por la neblina nos devolvió al día, ya no estaban. No quedaba humo, brasas ni huellas recientes. El suelo, donde deberían haber quedado marcas de botas, aparecía liso, cubierto solo por la hojarasca habitual. Revisamos en silencio, cada cual mordiéndose el labio para no maldecir en voz alta. Solo hallé, sobre una raíz, un casquillo oxidado fechado en 1984. Demasiado viejo para haber sido disparado la noche anterior. El GPS marcaba una latitud coherente con nuestro itinerario, sin saltos temporales absurdos. Aún así, todos cargábamos la misma sensación de estar regresando de un lugar fuera del tiempo. El teniente Silva insistió en seguir el rastro. Caminamos 3 horas hasta darnos por vencidos. Todo rastro se perdía a pocos metros del claro, como si la selva se hubiera tragado la noche. De vuelta al puesto adelantado, redacté el informe más neutro que pude. Expliqué que habíamos encontrado un destacamento irregular no hostil. Omití mencionar detalles imposibles. Los papeles oficiales no toleran lo sobrenatural. Aún así, la historia corrió boca en boca entre patrullas vecinas. Cada quien añadía un matiz nuevo. Algunos decían que los uniformes parecían secos pese a la lluvia, otros que los hombres olían a naftalina. Pasó un mes. La misión concluyó y yo volví a Lima con la piel cubierta de cicatrices de lianas y pensamientos larvarios que se abrían solo de noche. Empezaron las pesadillas. Me veía en aquel claro convertido en un cementerio, rodeado de cruces oxidadas. Los brasileños me llamaban por mi rango, pero con voces huecas, como desde un túnel inundado. Me despertaba sudando, la imagen del casquillo entre los dedos. Decidí investigar por mi cuenta. Consulté archivos desclasificados del ejército brasileño, sitios que coleccionan historias bélicas,
periódicos amarillentos. Así supe del batallón de Selva 54, en mayo de 1985, durante una operación contra contrabandistas, se internaron en la misma franja de selva donde estuvimos. Un deslave inesperado los sepultó junto con su radiotransmisor. 15 hombres desaparecieron bajo toneladas de barro. Los cuerpos nunca se recuperaron debido a la crecida del río. La foto de los desaparecidos acompañaba el artículo. El comandante de la unidad sonreía tímido, la misma mandíbula cuadrada que yo había visto iluminada por el fuego. No quise, o no pude, compartirlo con nadie de mi antigua sección. La lógica militar dicta que un capitán no se quiebre ante fantasmas. Aún así, cada noche el recuerdo se repetía, pero con un detalle que antes pasé por alto. Al lado del comandante, en aquella instantánea de 1983, se encontraba un quinto hombre con una cicatriz en la ceja izquierda. Esa misma cicatriz la tenía Ríos, mi cabo, quien juraba jamás haber sido fotografiado. Volví a mirar. No cabía duda. Era Ríos. Joven, con el mismo parche de unidad que hasta hoy conserva en casa. Al día siguiente lo cité en una cafetería del Callao. Le mostré la imagen. Su rostro palideció. Dijo no recordar esa foto ni haber pisado Brasil en los 80. Señaló tembloroso que la cicatriz se la hizo a los 16 con un machete. Nos quedamos en silencio, rodeados de ruido de tazas y cucharas, ambientados por un vals antiguo. Y comprendí algo que me heló la sangre. La patrulla fantasma no era solo del pasado. Se estaba reescribiendo a sí misma, sustituyendo piezas, robando identidades. Meses después acepté la baja voluntaria. Me instalé en un pueblo costero, intentando olvidar, pero algunas noches cuando el viento trae olor a tierra mojada, siento la distancia de aquel claro abrirse frente a mi cama. Escucho el chasquido de botas lustradas en suelo fangoso, y una voz ronca que no es humana, susurra el nombre de cada hombre de mi antiguo pelotón, menos uno. El que falta soy yo. Comprendo entonces que en algún sitio, un capitán anónimo ocupa mi lugar en una foto ajada, y que tarde o temprano, alguien más hallará mi rostro en los archivos de algún expediente polvoriento. No temo a la muerte, temo a no pertenecer al tiempo de los vivos ni de los muertos, a marchar sin destino en una jungla que no figura en ningún mapa. Porque allá afuera, bajo la lluvia perpetua, la patrulla fantasma sigue reclutando. Y sé que cuando mi turno llegue, tampoco dejaré huellas. Desde aquella misión duermo con la luz encendida y el fusil descargado apoyado contra la puerta. No me sirve de nada, lo sé, pero necesito sentir que aún decido algo. A veces despierto, creyendo oír el crujido de una radio vieja que cambia de frecuencia. La primera noche que sucedió, juraría que escuché el roncar de Vargas justo detrás del muro, como en los viejos campamentos, y tuve que recordar que vive a 500 kilómetros de aquí. Si lees esto y eres soldado, no te fíes de uniformes, ni de escudos bordados. Hay pelotones que no obedecen órdenes de nuestros mandos ni de este tiempo. Si los encuentras, no compartas el fuego ni la comida, porque todo lo que ofrecen se pudre cuando sale el sol. Da media vuelta, anota la coordenada y aléjate. Sobre todo nunca aceptes ser contado entre ellos. La selva lo registra todo, incluso lo imposible, y también sabe borrar lo que un hombre cree que es su vida. Esta es mi confesión. No busco consuelo ni absolución, solo dejar constancia. Porque el terror más puro no es el que te mata, es el que te reescribe, letra por letra, hasta que un día alguien encuentre tu nombre en un informe amarillento y no seas capaz de reconocerte. Liturgia hueca. Tenía 42 años cuando me ordenaron volver a ponerme el uniforme para un operativo que, en el parte oficial, jamás existió. Ya llevaba un lustro tramitando mi retiro absoluto, creyendo que la vida en la milicia no podía reservarme algo más escalofriante que la guerra contra los cárteles. Me equivoqué. Aquella madrugada de marzo de 2013, el coronel Alvarado me marcó desde un número cifrado y solo pronunció 2 palabras: Operativo Farallón. Nadie más tenía que saber. Tenía 50 minutos para llegar al antiguo fuerte de Perote, en 1900, las montañas brumosas de Veracruz. Mientras conducía,
El asfalto se desdibujaba bajo la neblina y sentía un sudor helado resbalarme por la nuca. Recordé los rumores de pueblos fantasma en esa región, de brujería mezclada con narcotráfico, de túneles coloniales convertidos en santuarios profanos. Cuando crucé la garita del fuerte todavía era de noche cerrada. Las luces de sodio dejaban ver siluetas de soldados listos, armas acepilladas, semblante tenso. Nadie hablaba más de lo necesario, como si presentaran el mismo nudo en la garganta que yo. Nos informaron que inteligencia había rastreado una red de explotación clandestina y contrabando de órganos infantiles en un convento jesuita abandonado, oculto en la ladera del Cofre de Perote. Las imágenes satelitales mostraban vehículos entrando solo de noche. El plan era sencillo en papel: irrumpir, asegurar el lugar, extraer a los cautivos. Pero las fotos habían revelado algo inquietante. En el patio central se distinguían círculos de yeso negro, velas dispuestas en forma de espiral y manchas oscuras que no parecían gasolina. Partimos a las 0340 H, 11 hombres en 2 Humvee envejecidos cuyos motores retumbaban como jaurías metálicas. El teniente Beristain, un tipo parco y de manos nudosas, revisaba un croquis ajado con la linterna roja. Nunca olvidaré su rostro cuando cruzamos la última curva. La fachada del convento se alzaba, agrietada y lúgubre, con vitrales rotos que parecían ojos huecos mirando la montaña. El aire olía a tierra empapada y a algo rancio, casi ácido, que hacía arder la garganta. Ingresamos por la sacristía derruida. El cabo Villeda colocó un ladrillo de pentrita en la puerta clausurada del claustro. Un estallido opaco abrió la madera carcomida y por un segundo me pareció que la montaña exhalaba desde dentro. Avanzamos en formación, pasillos estrechos, muros cubiertos de moho que rezumaban un líquido viscoso. La luz de mi linterna se reflejaba en cruces invertidas garabateadas con carbón. Encontramos 3 cuerpos, 2 hombres jóvenes y una mujer, todos con la garganta seccionada colgados de ganchos de carnicería. Ninguno parecía llevar más de un día muerto. Llegamos al patio principal a las 0412 H. Allí estaba el corazón del horror. 12 figuras vestidas con túnicas bermellón entonaban un cántico gutural alrededor de una mesa de piedra. Sobre la losa yacía un niño inconsciente, abdomen marcado con símbolos de sal. El líder levantó un cuenco de barro, y a la luz temblorosa de las antorchas distinguí que el líquido era sangre coagulada. En vez de dispersarse, los encapuchados siguieron cantando, como si nuestra presencia alimentara el rito. Una orden seca del coronel rompió el hechizo. Disparos al aire, estruendo de granadas aturdidoras. 2 de ellos corrieron. El resto se arrojó al suelo. El líder permaneció erguido. La máscara de barro que le cubría el rostro parecía recién modelada, aún húmeda. Cuando el sargento Méndez intentó esposarlo, el sujeto exhaló una palabra imposible de confundir: tlemictia. Se sintió como un silbido que atravesó el aire y se me clavó en el estómago. Una sílaba cargada de electricidad. Méndez dio un paso atrás, como empujado por una fuerza invisible. Lo remolcamos entre 4 y empezamos la extracción. El menor sobrevivió, pero el convento siguió succionando nuestra cordura. En la cripta encontramos órganos refrigerados en neveras de camping, manuscritos con diagramas anatómicos y, sobre todo, una pared cubierta de fotografías Polaroid de niños sin ojos firmadas con fechas consecutivas. El más antiguo databa de 1991. Cuando regresé a la superficie, el sol tímido ya coloreaba el horizonte. Sin embargo, el lugar permanecía sumido en penumbra, como si absorbiera la luz. Aquella misma tarde trasladamos a los 14 detenidos a la base aérea. El enmascarado fue enviado en aislamiento. Durante el trayecto nunca dejó de balbucear un rezo en náhuatl arcaico, juzgando por las entonaciones que luego confirmarían los lingüistas. Intenté no escucharlo, pero sus murmullos se pegaban al interior del casco. Reptaban por mis oídos y sembraban imágenes que preferiría no describir. Farallón se declaró un éxito operativo, al menos oficialmente. Me otorgaron el ascenso a subteniente honorario. Pero el precio se contó fuera de los archivos.
El primero en quebrarse fue Méndez. 2 semanas después del asalto, despertó cubierto de equimosis, que parecían pencas de maguey impresas en la piel. Aseguró sentir un latido ajeno dentro de su pecho, justo antes de desvanecerse. Los médicos no hallaron causa. 3 días más tarde sufrió un paro cardíaco. Luego cayó el radiooperador Campos, quien se disparó en la sien tras afirmar que los ladrillos del convento se agrietaban en sus sueños y dejaban salir brazos diminutos que lo estrangulaban. Las autopsias de ambos arrojaron resultados indeterminados. Beristain llegó a mi casa una noche de abril, pálido como la cal de los muros franciscanos. Dejé que se derrumbara en el sofá. Repetía que aún podía oler la sangre fresca, que cada vez que cerraba los ojos escuchaba la palabra tlemictia, susurrada dentro de las paredes. Traté de calmarlo con aguardiente, sin éxito. Antes del amanecer salió corriendo. Lo encontraron a 7 kilómetros, descalzo, con las córneas reventadas, tal vez por arrancarse la venda imaginaria que, según él, le colocaban los niños, de las fotos. Yo fingí estabilidad, mas cada amanecer pesaba más. El goteo metálico de la plomería emulaba ese cántico grave. La sombra del perchero se deformaba hasta parecer un monje encapuchado. Dormía con la pistola debajo de la almohada, y aún así, me despertaba temblando sintiendo manos pequeñas apretarme la tráquea. Una madrugada oí que alguien caminaba descalzo por el pasillo. Al abrir la puerta solo vi huellas húmedas que terminaban frente al retrato de mi hija. Tomé una decisión. Enfrentar al origen. Conseguí los expedientes clasificados y descubrí un dato omitido en el informe público. El líder anónimo había muerto en su celda a los 6 días, sin signo de violencia. Las cámaras no registraron visita alguna, pero las luces parpadearon durante 17 minutos, y cuando se restableció el suministro, el cuerpo yacía rígido, manos pegadas al pecho como si rezara. En la pared de hormigón apareció un espiral negro dibujado con su propia sangre. El expediente concluyó con 3 palabras: caso cerrado, superstición. Tomé mi camioneta y regresé al convento sin autorización. Era mayo cuando el viento huele a azufre húmedo entre cafetales. Apenas crucé la arquería del atrio. El silencio me envolvió como un agua espesa. Bajé a la cripta con una linterna y un bidón de gasolina. Quería quemar cualquier vestigio, borrar el epicentro de tantas muertes. Sin embargo, al pisar el último escalón, comprendí que el lugar estaba despierto. Las velas apagadas ardían, con pábilos invisibles, y sobre la mesa donde hallamos al niño crecía algo que parecía cartílago humano fusionado con raíces. Vertí el combustible sobre los montones de fotos y las hojas de rituales. Chispeé el encendedor. El instante exacto en que la llama prendió escuché la misma palabra nítida al ras del oído: tlemictia. La sangre se me heló, pero no retrocedí. Arrojé el mechero y el fuego devoró los archivos con un estallido de aire caliente. El resplandor bañó la bóveda. Sombras infantiles danzaban sobre columnas torcidas. Empezaron a reír, una risa seca, anciana, que no podía salir de gargantas juveniles. Salí tropezando entre chispas y explosiones de vidrio. Detrás de mí, el coro crecía en furia, como si el convento bufara, dolido por la exorcización. Las llamas se propagaron por la techumbre reseca. Desde la loma se veía cómo las torres colapsaban, vomitando brasas hacia el cielo negro. Debí sentir alivio, pero me invadió un terror más hondo. Comprendí que incinerar un nido no mata la plaga, solo la disemina. Esa noche dormí en un motel de carretera. Soñé con niños vendados que abrían la boca y, en lugar de lengua, exhibían ceniza todavía ardiendo. Al despertar, la almohada olía a hollín. Han pasado 12 años desde la operación. Cuento esto porque mi pulso tiembla y sé que el tiempo se me acaba. Los chequeos médicos dicen que estoy sano. Sin embargo, cada luna nueva amanezco cubierto de moretones en forma de espiral. Cada vez más oscuros, cada vez más extensos. Escucho gotas que caen en algún lugar de la casa, aunque todas las llaves estén cerradas. A veces, antes del alba, las luces titilan 17 minutos exactos. Entonces percibo pasos infantiles y una respiración pegada a mi oído. Nunca miro, porque sé lo que murmurarían,
Si alguien cree que exagero, que recuerde que existen expedientes incompletos, certificados de defunción ambiguos y un convento reducido a ruinas humeantes sin causa oficial de incendio. Yo estuve allí. Vi cómo un canto arcano corrompió la carne, cómo una sola palabra puede agujerear la realidad hasta dejar entrar lo que vive detrás. Si aún decide averiguar, aprovisionese de algo más que balas, porque hay lugares donde la fe es tan afilada como la navaja de un carnicero, y cortar la costra de piedra solo libera aquello que late debajo. He terminado de escribir. Son las 02:17 oca, y la casa entera acaba de quedar a oscuras. Empieza el murmullo. 17 minutos. Bastante tiempo para arrepentirse de haber abierto una puerta que debía mantenerse sellada para siempre. Niebla de juramento. Me llamo Gabriel Ruiz, capitán retirado del 24 Batallón de Fuerzas Especiales. He disparado, he visto morir a camaradas, y he cargado con órdenes que me pesan aún en las manos, pero nada me roba el sueño como lo que ocurrió durante la Operación Silente 07. Aún hoy, 18 años después, cierro los ojos y siento aquel olor metálico flotando entre los árboles de la Sierra de Tamaulipas. Era abril de 2007. 5 hombres formábamos la patrulla, de reconocimiento profundo. El teniente Íñiguez, los cabos Ávila y Mendoza, el operador de radio Chepe Lara y yo. La misión, supuestamente sencilla, consistía en infiltrar una zona montañosa que el cártel usaba para retransmitir señales, destruir antenas, recolectar coordenadas, salir en 48 horas. El helicóptero nos dejó al anochecer y desapareció tras una muralla de nubes bajas. Desde el primer paso, sentí que la sierra respiraba otra cosa. La humedad olía a óxido, como si la tierra sangrara. Avanzamos sin novedad hasta pasada la medianoche. El terreno era un laberinto, de brechas antiguas y lomas empinadas cubiertas de encinos ralos y brezos que exudaban neblina. El GPS perdió señal. La brújula marcaba rumbo distinto cada vez que la consultábamos. Cuando el altímetro del teniente comenzó a fluctuar sin motivo, ordenó alto y buscar refugio temporal. Ninguno discutió. La niebla se espesaba tanto que la luz infrarroja de nuestras linternas apenas alcanzaba para ver las botas. Fue entonces cuando vimos la estructura. Entre los troncos emergía un edificio de adobe ennegrecido, con un campanario hundido en la maleza. No figuraba en los mapas, ni militares ni civiles. Y sin embargo allí estaba, sólido e imposible, iluminado por una débil lumbre roja que danzaba detrás de las rendijas. Parecía la capilla de un pueblo fantasmal que hubiera sido tragado por la montaña. Nos acercamos en silencio, fusiles listos. No había ni grillos ni viento, solo el crujir de nuestras correas. Desde una rendija distinguí algo que me erizó la nuca. En medio de la nave, donde debería estar el altar, ardía un fogón improvisado. Sobre él un barril troceado funcionaba como caldero. En su interior, un líquido espeso burbujeaba, y flotaban placas metálicas que reflectaban la brasa. Alcancé a leer una. R. Villalobos. Una placa militar. El teniente hizo seña de irrupción. No rompimos puertas. La madera podrida cedió con un susurro. Cuando la linterna bañó la nave, descubrimos al hombre tras el caldero. Vestía un uniforme antiguo, franjas descoloridas de la Fuerza Aérea Mexicana de los años 70. La tela colgaba de un cuerpo tan enjuto que la insignia le bailaba sobre el esternón. Su piel parecía pergamino y los ojos, 2 cuencas veladas por una catarata lechosa. No nos atacó, solo levantó la cabeza, como si esperara ese momento desde hacía décadas. En ese instante, el aire se volvió pesado, denso como aceite. Sentí las rodillas quebrarse y caí sobre las rodilleras con un chasquido hueco. A mi lado Íñiguez gruñía intentando incorporarse. Ávila apretaba el gatillo en vano. El M4 no respondía. El hombre alzó la mano derecha. Colgaban de sus dedos 5 juegos de placas. Las golpeó con el índice una tras otra, tintineando. Un murmullo salió de su boca, más viento que voz. Faltan 5, nada más. La palabra se disolvió en el humo, pero el peso invisible se intensificó.
El caldero hervía. La grasa crepitaba como aplausos en un teatro maldito. Vi, entre la espuma, trozos de hueso y restos de tela pixelada. Aquello no era carne de res ni de cerdo, era nuestro uniforme cocinándose con alguien dentro. Quise rezar, pero la lengua se pegó al paladar. Chepe, a mi izquierda, logró activar la radio de mano. Las estáticas se mezclaron con un sollozo. Eco, eco 5. Faltan 5. Era la misma voz que nos encadenaba al suelo, reverberando en la frecuencia de auxilio. El teniente trató de dar la orden de repliegue, pero solo brotó un gemido bajo. Entonces comprendí. El sujeto no nos veía como intrusos, nos contaba. Éramos los 5 que faltaban para terminar alguna clase de inventario macabro. La adrenalina nubló el miedo y funcionó como cuchillo en cuerda vieja. Con un rugido me obligué a girar sobre un codo. Saqué la pistola y apunté a la lámpara de queroseno que pendía sobre el barril. Un disparo. El vidrio estalló y el aceite ardiente se derramó sobre el fogón. La llama lamió la pared y el hechizo se resquebrajó. El aire volvió a pesar lo normal. Nuestros músculos respondieron. Íñiguez gritó, ¡fuera! Y rodamos, entre bancos renegridos, pisando huesos y placas quemadas. El humo negro nos tragó, pero también nos ocultó de la mirada muerta del custodio. Corrimos ciegos a través del vestíbulo derruido, reventando tablones y telarañas. Al pisar el exterior, la niebla nos recibió con una bocanada fría que supo a resurrección. Sin mirar atrás, nos internamos entre los encinos. El fuego iluminó la bruma como un faro sangriento. Siluetas retorcidas danzaban en las copas. No, quise saber si eran sombras o almas. Avanzamos horas a tientas. Las brújulas por fin apuntaban al norte, como si el campo magnético hubiera recobrado la cordura al alejarnos de la capilla. Íñiguez sangraba de la frente. Chepe no soltaba la radio muda. Ávila caminaba con los ojos perdidos, y Mendoza murmuraba el número 5 una y otra vez, como si contara pasos que no quería dar. Al amanecer, encontramos la zona de extracción, original. El helicóptero llegó puntual, pero el piloto no ocultó el desconcierto cuando nos vio tiznados, sin las mochilas que abandonamos en la carrera, y con aquel olor a grasa rancia impregnado en las chamarras. Durante el vuelo, nadie habló. El teniente entregó un reporte lacónico. Antena destruida, resistencia nula, contacto hostil 0, retirada preventiva por incendio forestal. Ni una mención al custodio ni a las placas. En la base, un coronel, encanecido, nos interrogó por separado. A cada respuesta vaga apretaba los labios, como si conociera la capilla antes que nosotros. Al final firmamos un documento de confidencialidad. Se nos recordó que los rumores son balas que rebotan contra quien las dispara. El expediente de la Operación Silente 07 se archivó con sello de prohibida difusión. Ninguno protestó. Habíamos visto algo que no cabía en los manuales. Esa noche, mientras limpiaba mi arma, descubrí dentro del cargador un objeto extraño. Una placa militar ennegrecida. No era mía ni de mis hombres. El nombre grabado era irreconocible, corroído, por ácido y fuego. Sentí un escalofrío. Había cargado con ella todo el regreso sin notarlo, como si hubiera saltado al bolsillo para asegurar que el cupo estuviese completo. La arrojé al barril de desechos metálicos y vi cómo la fundían al rojo vivo. Aún así, juraría que al apagarse las brasas tintineaba reclamando su lugar perdido. Desde entonces, los 5 quedamos marcados. Íñiguez se retiró a los pocos meses, víctima de migrañas que le perforaban el cráneo en cada amanecer brumoso. Ávila desapareció en 2010 durante un viaje a la sierra. Encontraron su cantimplora y sus dog tags colgadas de un mezquite quemado. Chepe perdió la voz y vive cerca de la frontera, reparando radios viejas que nunca enciende. Mendoza duerme abrazado a un rosario y repite, faltan 5 entre dientes. Yo escribo este testimonio porque siento que esa cuenta regresiva aún corre, y temo que algún día el custodio reclame la placa que me correspondía. Cada madrugada, la niebla baja sobre mi patio, y por un instante, la huelo igual que aquella noche, un aliento de óxido y grasa humana. Entonces recuerdo su mirada velada y entiendo que, en algún rincón de la sierra,
El custodio sigue removiendo su caldero, esperando que se complete el número y pueda apagar por fin la lumbre roja. Esperando el momento de arrastrar otra historia al olvido, con disciplina militar y paciencia de muerte. Por eso escribo. Para que, cuando falte uno de nosotros, alguien sepa a quién entregar la última placa y tal vez rompa el círculo con fuego antes de que el custodio cierre el conteo. Y si nadie hace caso, que al menos sepan que 5 no es un número. Es una promesa incumplida que arde y se repite en la niebla hasta que el último soldado cierre los ojos. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.